Buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Quien les habla es Miss Lucía. El día de hoy vamos a tener una clase de sexto grado. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el origen del castellano, ¿no? Vamos el día de hoy a explicar cómo se forma y cómo va a evolucionar nuestro idioma. Para ello vamos a explicar el contexto o marco para saber de dónde procede, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, espero que estén muy atentos y vamos a despejar todas las dudas que podamos tener, ¿sí? Muy bien, el castellano, conocido como español, es nuestro idioma oficial y proviene precisamente de España. Pero recordemos que antiguamente España no era conocido como tal. Entonces vamos a hablar de un territorio llamado Península Ibérica. La península ibérica era un vasto territorio que actualmente está conformado por lo que es España y Portugal. En la península ibérica habían muchos pueblos. Cada pueblo tenía una lengua específica que existían dentro de este territorio. ¿Cuáles fueron esas lenguas que existían en la península ibérica? Bueno, vamos a mencionar al pueblo y a su lengua. Por ejemplo, tenemos a los celtas. Los celtas, que fueron una lengua que existió en la península. Tenemos, por ejemplo, a los vascos. Tenemos también a los íberos. Tenemos también a los tartesios. Y tenemos una lengua bastante antigua, que es la lengua euskera. Estas lenguas existieron en la península ibérica y se consideran lenguas prerrománicas. ¿Por qué se llaman así? Porque existieron antes de la llegada de los romanos. Ahora, en este proceso de invasiones, precisamente, llega este gran pueblo guerrero, dominante, invasor, que fueron los romanos. Los romanos van a llegar a la península en el siglo III. Estamos hablando del año 218 a.C. Ellos van a llegar a la península ibérica y van a traer consigo no solamente su cultura, sino también su lengua. ¿Cuál fue la lengua hablada por los romanos? La lengua que los romanos hablaban era el latín. Pero estamos hablando de un latín que va a tener dos tipos. El latín culto, que fue el latín hablado por la nobleza, y el latín vulgar, que fue hablado por los soldados, por la gente del pueblo. Recordemos que si los romanos llegan a la península, pues van a venir gran cantidad de soldados, de gente de pueblo. Entonces el latín que va a llegar a la península ibérica es precisamente el latín de pueblo, el latín vulgar. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el latín vulgar va a mezclarse con estas lenguas prerrománicas. Muchas de ellas fueron desapareciendo con el paso del tiempo y la única que va a perdurar es la lengua euskera, que es una lengua muy antigua de la cual no se conoce su procedencia, ¿no? Entonces el latín va a adquirir formas nuevas, palabras nuevas que se van a incorporar a su idioma, ¿sí? En el proceso de invasión a la península ibérica también va a venir un pueblo bastante grande, con mucha influencia y con una cultura bastante rica. ¿Quiénes fueron este pueblo? Bueno, este pueblo fue el pueblo árabe. Los árabes también van a llegar a la península y se van a quedar muchos siglos en este territorio. Ellos van a llegar en el año 711 y van a quedarse en la península hasta el año 1492. Entonces hay 7 siglos en los cuales ellos van a dejar muchas palabras y el latín se va a influenciar también del árabe, ¿sí? Entonces, esta mezcla entre latín y las lenguas que habían en la península ibérica va a dar como resultado la aparición de las lenguas romanas, ¿no? Como lo acabo de mencionar, el latín, recordemos que el latín es la lengua hablada por los romanos, va a unirse, va a mezclarse con las lenguas que ya existían. ¿Cómo le dijimos a las lenguas que ya existían? Lenguas prerrománicas, ¿no?
¿Por qué se llaman así? Porque existieron antes de la llegada de los romanos. Entonces, el latín y las lenguas prerrománicas se van a juntar y van a dar como resultado a las lenguas romances, exactamente. ¿Sí? Hubieron muchas lenguas romances, muchas de ellas se quedaron dentro de la península ibérica y muchas de ellas salieron y se expandieron por el mundo. ¿Cuáles fueron las lenguas romances que se quedaron dentro de la península? Y algunas de ellas todavía existen y otras, bueno, han desaparecido. Bueno, tenemos, por ejemplo, a la lengua romance catalán, ¿no? Que es una lengua que existe dentro de España actualmente. Tenemos, por ejemplo, el gallego, tenemos, por ejemplo, el aragonés, que también es una lengua romance. Tenemos también al véneto, que es una lengua que, bueno, ya se está perdiendo. Tenemos también al occitano, ¿no? Y también tenemos a una lengua que surge dentro de la península en un lugar llamado Castilla. ¿Cuál es esa lengua? Bueno, es el castellano, ¿no? ¿Qué pasa con el castellano? Si bien el castellano surge dentro de la península ibérica, el castellano es una de estas lenguas que va a salir y se va a expandir por el mundo. Entonces, la vamos a colocar dentro de otras lenguas romances que van a ir y se van a expandir por el mundo. ¿Cuáles son esas? Además del castellano o español, tenemos también al francés, ¿no? Que es otra lengua romance. Tenemos también al italiano. Por eso es que el italiano tiene bastante semejanza con el castellano. Tenemos también al rumano. Y tenemos a una lengua que es el portugués, ¿no? Si nos hemos percatado y hemos tomado atención, nos vamos a dar cuenta que estas lenguas tienen bastante similitud con el castellano, precisamente porque tienen el mismo origen. ¿Cuál es la base de estas lenguas romances? La base es el latín, ¿no? El latín entonces va a tener una gran base dentro de todas las lenguas romances que se han mencionado, ¿sí? Muy bien. En esta época van a aparecer unos documentos muy importantes que tienen una muestra del castellano antiguo. Estamos hablando aproximadamente del siglo X o siglo XI, ¿no? Estos documentos van a llevar por nombre glosas. Son dos documentos, las glosas emilianenses y las glosas silenses. ¿Qué es una glosa? Una glosa es un documento que tiene unas anotaciones en los márgenes, ¿no? Así de pequeños, pero que ya tenían una muestra de lo que era el castellano. Estas glosas fueron encontradas en monasterios, ¿no? En monasterios y, bueno, fueron estudiadas por los lingüistas que van a mencionar como primeros documentos en castellano, ¿sí? Hablando de los árabes, que también van a dejar una influencia muy grande en nuestro idioma, ellos también van a aportar palabras a nuestra lengua. ¿Cuáles son esas palabras que van a aportar? Por ejemplo, bueno, vamos a mencionar algunas porque son, pues, muchas. Tenemos la palabra álgebra, que es una palabra bastante conocida por ustedes. Tenemos, por ejemplo, la palabra alférez, la palabra alcohol, la palabra almacén, que son palabras árabes que se han influenciado y han dado como resultado palabras castellanas, ¿sí? Con el tiempo, después de estas invasiones, el castellano empezó a adquirir mucha importancia, mucha notoriedad. Y esto es gracias a un personaje muy importante. ¿Quién fue este personaje que le va a dar notoriedad al castellano? Bueno, es precisamente un rey, el rey Alfonso X. Alfonso X fue un rey español llamado el Sabio, va a declarar al castellano como idioma oficial. ¿En qué año lo declara? En el año 1260. ¿Sí?
Entonces, este rey lo que hace es darle una importancia al castellano y elevarlo de nivel. Con el paso del tiempo, el castellano se oficializa y como toda lengua oficial va a tener una gramática, es decir, una disciplina que va a regir la forma correcta de cómo hablar nuestro idioma. Entonces, el encargado de hacer la primera gramática castellana va a ser un lingüista muy importante llamado Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija va a ser el encargado de ¿qué? De crear la primera gramática, es decir, las reglas para saber cómo debemos hablar el castellano, cómo debemos hablarlo y escribirlo, ¿sí? ¿Cuándo crea la primera gramática? Bueno, él va a crear la primera gramática en el año 1492, que es una época bastante importante. Un 18 de agosto de 1492, Antonio de Nebrija va a publicar una obra llamada La Primera Gramática Castellana. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar en esta obra? Como ya lo mencioné, vamos a encontrar las reglas de cómo debemos hablar y escribir correctamente nuestro idioma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a dar una pequeña explicación rápida de todo esto para que todo quede bien entendido y no haya ninguna duda. ¿Sí, chicos? A ver, me van a seguir, por favor. Recordemos que en la península ibérica, lo que actualmente es España, Portugal, existían varios pueblos y cada pueblo con una lengua que los identificaba. Por ejemplo, vamos a mencionar a los vascos, a los celtas, a los íberos, a los tartesios y a una lengua muy antigua llamada euskera. Estos pueblos, con sus lenguas, habitaban en la península hasta antes de la llegada de los romanos. Los romanos van a llegar en el año 218, exactamente. Ellos van a llegar y van a invadir la península ibérica, pero ellos van a llegar con su lengua. ¿Cuál fue la lengua que hablaban? El latín vulgar. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una mezcla de las lenguas que ya existían con el latín traído por los romanos, ¿no? Con el paso del tiempo, en el año 711, va a llegar un pueblo muy influyente, que fueron los árabes. Y ellos se van a quedar en la península por 7 siglos, hasta el año 1492 aproximadamente. Entonces, el latín, al mezclarse con estas lenguas, va a dar origen a lo que se denomina lenguas romances. Recuerda que una lengua romance es la combinación del latín más las lenguas prerrománicas. ¿Ya? ¿Cuáles fueron estas lenguas romances que existen en la península? Bueno, fueron varias. Las vamos a dividir en 2 grupos: las que se quedaron en la península ibérica y las que salieron y se expandieron por el mundo. Las que se quedaron en la península ibérica fueron el catalán, el gallego, el aragonés, el véneto, el occitano y bueno, en un principio el castellano, que surge en Castilla. Pero luego, ¿qué sucede? El castellano se va a expandir por el mundo y va a estar dentro del grupo de las lenguas romances que salen de la península ibérica, junto con el francés, el italiano, el rumano y el portugués. ¿Correcto? Muy bien. Con el paso de los años, precisamente en el año 1260, el rey Alfonso X el Sabio oficializa el castellano, lo declara un idioma. Y precisamente en el año 1492, el lingüista Antonio de Nebrija va a crear una obra llamada La Primera Gramática del Castellano, en donde se van a encontrar las reglas que rigen nuestro idioma, es decir, la forma correcta de cómo debemos hablar y escribir nuestro idioma. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar aquí nuestra clase y vamos a ir a nuestro material y cualquier duda que tengamos la vamos a ir resolviendo. No se preocupen,
porque voy a seguir repitiendo de repente algunas cosas si es que no han quedado muy claras, ¿sí? Vamos a traer nuestro material, nuestro libro, y nos vamos a ubicar en la página 131 de la parte de castellano. El título, Origen del castellano. Recuerden que ese es nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Origen del castellano. Vamos a comenzar con la lectura que está en la página 131. Yo voy a leer, voy a ir parando un poquito y voy a ir explicando para que todos me puedan comprender. ¿Está bien? Muy bien. A ver, vamos a comenzar entonces con la lectura del origen del español, precisamente del tema que estamos hablando, ¿sí? El español se deriva del latín. Eso es cierto, porque lo acabamos de mencionar. El castellano o español se deriva del latín. Recuerda que es la base más importante que tiene nuestro idioma, junto con las lenguas prerrománicas. La lengua hablada por los romanos, precisamente, el latín era la lengua que hablaban los romanos y que llevaron a la península durante su dominación. Los romanos vienen en un proceso de dominación e invasión a la península ibérica, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Antes que los romanos llegaran a España, se hablaban otras lenguas. Eso es muy cierto, ¿no? Antes, aún mucho antes de que existieran estas lenguas, había pueblos que ya habían llegado a la península. Por ejemplo, vamos a mencionar a dos pueblos: la lengua de los fenicios y la lengua de los griegos. A medida que pasaban los años, el latín fue evolucionando de una manera distinta en las diversas regiones peninsulares, formándose así varias lenguas, ¿no? Entonces, como lo habíamos mencionado, el latín invade la península y se va a ir mezclando y va a ir adquiriendo influencias sobre estas lenguas. Y van a derivar muchas de ellas, se van a formar lenguas nuevas, que son las famosas lenguas romances. ¿Cuáles van a ser? Vamos a mencionarlas. Algunas de ellas son el gallego, aragonés o navarro, castellano, catalán, euskera, que es la lengua que va a perdurar, como ya lo había mencionado, con el paso del tiempo, ¿no? Las primeras, las que he mencionado primeras, son de procedencia latina, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado, son de procedencia latina precisamente porque son lenguas romances. La lengua euskera, la que está mencionada al final, es una vieja lengua de origen desconocido. Muy bien, entonces, el origen del castellano es de procedencia ibérica, ¿sí? Eso hay que recordarlo muy bien. Y hay que recordar también que la base de nuestra lengua es el latín. Muy bien, vamos a la parte de la práctica dirigida y vamos a ir resolviendo las preguntas juntos para poder comprender y ampliar más nuestro conocimiento, ¿sí? A ver, vamos a la primera pregunta. Dice: lingüista que publicó la primera gramática en lengua romance. ¿Cómo se llamó ese lingüista que tuvo el encargo de crear la primera gramática? Muy bien, ya dijeron la respuesta. Fue Antonio de Nebrija. ¿En qué año? 1492. Muy bien, entonces marcamos la alternativa C. Vamos con la número 2, ¿sí? A ver, dice: alternativa que no pertenece a la lengua romance. A ver, recuerden que aquí tenemos un grupo de lenguas romances. En realidad son 10 lenguas romances. 5 que estuvieron dentro de la península y 5 que se expandieron por el mundo. Vamos a leer las alternativas: francés, castellano, rumano, alemán, catalán. Muy bien, ya identificaron la respuesta. La respuesta es alemán. El alemán no pertenece al grupo de lenguas romances, tiene otra procedencia. Entonces marcamos la alternativa D. Vamos con la número 3. El castellano fue declarado idioma oficial de Castilla, lógicamente en un inicio. ¿Por quién fue declarado idioma oficial el castellano? Muy bien,
por el rey Alfonso X el Sabio. ¿En qué año declara al castellano como idioma oficial? En el año 1260. Correcto, muy bien. Entonces marcamos la alternativa A. Vamos a la número 4. Nos dice, ¿qué culturas aportaron más a la formación del castellano? Yo sé que ya identificaron la primera, porque ya lo hemos mencionado en repetidas oportunidades. El latín, ¿no? O la lengua romana, que fue pues la base principal de nuestro idioma. Pero recuerda que hubo un pueblo que se quedó por mucho tiempo y que también tuvo una influencia sobre el castellano. Muy bien, ese pueblo fueron los árabes, ¿no? Los árabes entonces y los romanos fueron los que aportan más a la formación del castellano. Eso lo encontramos en la alternativa D. Correcto. Muy bien. Vamos a pasarnos a la número 6 a ver si me han entendido. El latín, espacio, dio origen al castellano. ¿Qué latín dio origen al castellano? Muy bien, aquí lo tenemos. Al latín vulgar, ¿no? Muy bien, ya saben que la palabra vulgar significa vulgo, que es pueblo, ¿sí? Entonces es un latín popular, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces y marcamos la alternativa E, la alternativa E. Vamos con la número 7, a ver, dice esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la lengua árabe? ¿En qué aporta la lengua árabe? Bien, nos hemos dado cuenta de que el aporte fue un aporte lingüístico, precisamente porque fue una de las culturas que más aporta a la formación del castellano. Entonces marcamos la alternativa C, correcto. Vamos a la número 8. Esta pregunta también está muy interesante y espero que puedan tomarle bastante atención, ¿ya? Acá hay una palabrita que no la hemos mencionado en nuestro esquema, pero que es muy fácil de entender. Dice, el bimorfismo léxico es la formación de dos palabras a partir de la misma raíz. ¿Ah? A ver, cuando decimos bimorfismo, estamos hablando de doble forma, ¿sí? Doble forma. Entonces nos dice, la doble forma, ¿no?, es la formación, valga la redundancia, de dos palabras. Recuerden lo que yo les había mencionado, ¿no? Que hubieron dos clases de latín, el latín vulgar y el latín culto. Y el castellano se va a nutrir en gran parte del latín vulgar, pero sin dejar de lado algunas palabras que van a proceder del latín culto. Por ejemplo, ¿no?, ustedes habrán escuchado de repente la palabra leche. Leche es una palabra que procede del latín vulgar. ¿Cómo sería en culto? Sería lácteo, ¿sí? Que también es otra palabra que nosotros utilizamos. Y estas dos palabras proceden del latín lactus. Entonces, nuestro idioma se va a nutrir tanto del latín vulgar como del latín culto, ¿sí? Entonces, cuando dice el bimorfismo léxico es la formación de dos palabras castellanas, porque nosotros, por ejemplo, decimos lácteo como decimos también leche. Entonces, son dos palabras castellanas que vienen de una misma raíz. ¿Cuál sería esa raíz? La raíz sería el latín, correcto. Entonces, marcamos la alternativa B, que es la respuesta correcta. Vamos a voltear la página y nos vamos a ubicar en la 132 y vamos a responder algunas preguntas más, ¿sí? Nos ubicamos en la número 9, a ver. La número 9 dice lo siguiente. ¿Qué lenguas importantes existían en la península ibérica antes de la dominación romana? Ah, muy bien, yo sé que ya saben la respuesta porque la están observando, ¿sí? Aquí está la respuesta, ¿verdad? Aquí están las lenguas que existían en la península antes de la llegada de los romanos. ¿Cuáles fueron esas lenguas? Las vamos a ir mencionando para que las vayan apuntando. Vasco, celta, íbero, tartesio y, por qué también no decirlo, euskera, ¿no? Muy bien, entonces las colocamos en el espacio correspondiente porque fueron las lenguas que existieron en este territorio,
¿sí? A ver, vamos a ir a la letra C, donde dice, ¿cuáles fueron las clases de latín? Muy bien, yo sé que ustedes saben la respuesta porque han estado muy atentos. Las dos clases de latín que existieron fueron el latín vulgar y el latín culto. Muy bien. Lo copiamos y nos vamos a la alternativa D. A ver, muy bien, a ver, vamos a ver si han estado aún más atentos. Dice, ¿qué son lenguas romances? Muy bien, una lengua romance es la combinación de latín con una lengua prerrománica. Excelente. Vamos a tomar nota entonces y ponemos es la combinación de latín con las lenguas prerrománicas. Muy bien. ¿Sí? A ver, esta pregunta está aún más fácil. Vamos a mencionarla. Dice letra E. Menciona las lenguas romances. Perfecto, ya se habrán percatado, son varias lenguas romances. A ver, vamos a ser más específicos. Quiero que me coloquen en el libro las lenguas romances que salieron de la península ibérica. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? El castellano, el francés, el italiano, el rumano y el portugués. Muy bien. Las colocamos en el espacio que corresponde. ¿Sí? Listo. Excelente. Yo sé que han estado muy atentos a la indicación y vamos sí a regresar a la letra B de la número 9 que la había pasado y la vamos a completar. ¿Sí? Dice, la lengua que hablamos hoy en día llega a más de millones de habitantes. ¿A cuántos millones? Bueno, en realidad el castellano es una lengua que está en constante evolución y cada día mucha gente va aprendiendo el idioma. Entonces vamos a poner un número aproximado que es de 400 millones de hablantes. Entonces ustedes se dan cuenta cuántas personas hablan el castellano en todo el mundo y cada día las cifras van a ir cambiando, ¿no? Pueden ir en aumento o quizás pueden ir en deceso también, ¿no? Pero hasta ahora el castellano siempre va en aumento porque son muchas más personas que van aprendiendo nuestro idioma, ¿sí? Pues completamos entonces en la letra B 400, ¿sí? Listo. A ver, vamos con la 10 para terminar nuestra práctica dirigida y dice verdadero o falso, ¿ya? El castellano llegó al Perú en el siglo XVII. Recordemos cuándo llega el castellano. Así como los romanos invaden la península, recuerden que los españoles también llegan y van a llegar aquí a América y van a invadir también nuestro territorio y van a traer también su lengua, que fue el castellano precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo llegan los españoles a América? En el año 1532, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVI. Por lo tanto, la respuesta primera es falsa. Nos dice, la primera obra literaria en castellano es el Cantar del Mío Cid. Recuerda que yo les había mencionado de las glosas, pero las glosas no fueron obras, fueron documentos, primeros documentos, que eran unas anotaciones muy pequeñas en los márgenes de algunos textos. La primera obra escrita en castellano fue precisamente el Cantar del Mío Cid, escrita en el año 1100. Entonces es verdadero. Pregunta 3. ¿El árabe es la segunda lengua en porcentaje de términos? Recuerda que la primera es el latín. Está en primer lugar. La segunda, precisamente, es la lengua árabe, ¿sí? De la cual tenemos mucha influencia en nuestro idioma. Entonces es verdadero. Nos dice la siguiente y última pregunta. ¿Las jarchas mozárabes fueron escritas por los griegos? A ver, el nombrecito dice jarchas mozárabes. ¿Verdad que no, no? Mozárabes, árabes, entonces no fueron escritas por los griegos, fueron escritas por los árabes. Por lo tanto, esta respuesta es falsa, ¿sí? Muy bien, chicos. Recordemos entonces la importancia que tiene nuestro idioma a lo largo de todos estos siglos
que han pasado y la importancia que tiene actualmente nuestro idioma, el saber hablarlo correctamente y el saber escribirlo también de la forma correcta. Vamos a dejar la tarea correspondiente en el demuestra lo aprendido. Yo les voy a decir qué numeraciones vamos a ir realizando. Por favor, tomen nota, márquenlo, marquen el número con una aspa o píntenlo para que puedan recordar y puedan entender un poquito más esta clase, que es bastante interesante, ¿sí? A ver, vamos a trabajar en el demuestra lo aprendido de la página 132, la número 1, la número 2, la número 3, la número 5, la número 6 y la número 7. Van a desarrollarme esas 6 preguntas en el libro, teniendo en cuenta la explicación de la clase y si es necesario quizás buscar otro tipo de información, aunque todo lo que está en el libro ya lo expliqué yo. De todas maneras pueden ayudarse revisando otra vez este material y poder resolver las preguntas que les estoy dejando, ¿sí? Recordemos entonces, chicos, que es muy importante saber la procedencia de nuestro idioma para saber valorarlo, para saber comprenderlo y también entenderlo, ¿sí? Espero de verdad que hayan podido entender la clase, que haya estado muy fácil, muy didáctica, y que si hay alguna consulta solamente puedan revisar otra vez el video para que no haya ninguna duda, porque esa es la idea, de que ustedes puedan aprender un poquito más y no haya ninguna duda, ¿sí? Bueno, chicos, conmigo será hasta otra oportunidad. Espero haya sido de su agrado la clase y nos estamos viendo. Les voy a dejar unos minutos con la pizarra para que puedan de repente observarla bien y tomar algunas notas si es que fuera necesario, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces me despido y hasta otra oportunidad. Cuídense.